Vamos a suspender la sesión conforme lo establece el artículo 150 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y nos declaramos en comisión general. Por favor, proceda, señor secretario, con las comparecencias requeridas para esta sesión mediante comisión general. Con su autorización, señorita presidenta, se suspende la sesión del Pleno para recibir en comisión general las intervenciones, en primer lugar, del señor Jorge Abraham Elías Cáceres de Echeverría, del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano. Por favor, me informan en TIC, está conectado el señor. Por favor, señor Jorge Abraham Elías Cáceres de Echeverría, tiene la palabra, por favor, por el tiempo de 5 minutos. Muchas gracias. Como decíamos al inicio de este espacio, las comisiones generales se da apertura para que los ciudadanos representantes de organizaciones intervengan sobre uno de los puntos de convocatoria. Jorge Cáceres, del Frente de Defensa Ecuatoriano, interviene. Intervengo a nombre del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano, organización social conformada desde 2020 por ciudadanos de diferentes sectores sociales del Ecuador que conocemos el tema petrolero por información que proviene de fuentes oficiales, analistas, organizaciones sindicales, etc. Esta exposición es resultado de reflexiones de trabajadores y profesionales del sector. Ustedes conocen lo que establece la Constitución, señores asambleístas de la República. En los artículos 3.3 y siguientes se refieren a los sectores estratégicos, servicios y empresas públicas, y que proclama la defensa de la soberanía permanente de los pueblos sobre su riqueza y los recursos naturales renovables y no renovables, y otros bienes públicos que pertenecen a todos los ecuatorianos, los cuales constituyen su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. Respecto al tema de la concesión del Campo Sacha, debemos decirle en primer lugar que es obligación de todo gobierno cumplir con la Constitución para garantizar la seguridad jurídica. El gobierno de transición del señor Noboa ha olvidado este mandato. Debemos observar que las motivaciones del acuerdo ministerial número 040 AM, que facilita el proceso de privatización del Campo Sacha, incluye el artículo 2 de la Ley de Hidrocarburos con un texto que no es parte del ordenamiento jurídico según sentencia 110-21-IN-22 que dispuso su inconstitucionalidad. Declara la excepcionalidad y delegación del Campo Sacha sin apego a la normatividad vigente del país, sin considerar lo establecido en la Ley de Hidrocarburos y sin un informe técnico y económico de Petroecuador que lo justifique. Afirma que las empresas Amodaimi Oil Company Estamos escuchando a Jorge Cáceres del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano. Jorge, Dice que es una obligación del gobierno cumplir la Constitución para garantizar la seguridad jurídica, pero el gobierno ha olvidado este mandato. El acuerdo ministerial determina la privatización de este campo, es lo que ha señalado hasta este instante. Que las empresas Amodaimi Oil Company y Petróleo del Ecuador que presentaron la propuesta para el desarrollo de actividades en el Campo Sacha son subsidiarias de la empresa nacional china Sinopec, y de acuerdo a la información obtenida en la Superintendencia de Poder del Mercado, estas empresas no tienen relación con empresas nacionales de estados extranjeros. Sinopec y sus subsidiarias no están registradas en la Secretaría de Hidrocarburos como operadoras de campos petroleros y sin este requisito legalmente no pueden ser adjudicados para concesión del Campo Sacha. No se ha informado al país si el contrato de concesión del Campo Sacha incluiría cláusulas de arbitraje internacional como método de solucionar controversias en materia de inversión contractuales o comerciales. Recordemos, señores asambleístas, que en abril del 23 cerca del 65% de los ciudadanos votaron en contra. El Ecuador se mantiene entonces fuera de este mecanismo de solución de controversias en inversores y Estado. Esta fue una victoria de los movimientos sociales del Ecuador. Permítanme decirles también, señores asambleístas, que la propuesta que plantea el gobierno de concesión del Campo Sacha existen más dudas que certezas. La rentabilidad alcanzada por el Campo Sacha en el 2024 asciende a $1.552 millones o a $45.59 por barril, con una eficiencia del 82%, una relación de renta e ingresos. Entonces, siendo la rentabilidad petrolera general del Campo Sacha la más alta del sector petrolero, cabe preguntarse,
¿Por qué el gobierno nacional desea delegar la operación del campo al sector privado para que administre mediante un contrato de participación? La renta petrolera. Se fue nuevamente el sonido, se activará ya en los próximos instantes para continuar escuchando a quien interviene en esta comisión general frente al segundo punto del orden del día de la sesión 1010 del Pleno del Parlamento que se desarrolla este sábado 15 de febrero en modalidad virtual. Jorge Cáceres, del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano, interviene. La renta petrolera que recibe el Estado del Campo Sacha una vez concesionado, será mayor en manos del consorcio. En el caso que nos ocupa es un contrato de participación de un campo de producción contemplado en la reforma de la ley de hidrocarburos del 2010 y que se aplicaría por primera vez en el Ecuador. ¿Cuál es la normatividad que se aplica? Y hay otras preguntas. ¿Desde qué fecha el consorcio será responsable de las operaciones del campo? Las nuevas inversiones que se compromete a realizar el consorcio serán amortizadas por el consorcio o por EP Petroecuador. Las nuevas inversiones que se compromete a realizar el consorcio serán amortizadas por el mismo o será a nombre de EP Petroecuador. ¿Quién determina la política de comercialización? En conclusión, podemos afirmar que el consorcio Sinopetrol, en conformación que el Ecuador se ahorrará, dice, 4.216 millones de dólares durante el periodo de duración del contrato, pero esto es falso. Lo correcto es que el mencionado monto es financiado por el consorcio Sinopetrol al gobierno ecuatoriano, que pagará el financiamiento con la renta petrolera. EP Petroecuador ha demostrado que puede incrementar la producción petrolera del Campo Sacha por administración directa y con bajos costos de producción. Algunas recomendaciones que nos permitimos desde el Frente de Defensa Petrolero realizar y sugerir a la Asamblea las ponga en marcha. Suspender el proceso de concesión, solicitar al gobierno nacional que se suspenda el proceso de concesión del Campo Sacha que ha iniciado el Ministerio de Energía con la expedición del acuerdo ministerial número 40 el año anterior y del que existen más dudas que certezas técnicas, económicas y respecto a la soberanía nacional y normas constitucionales y legales, hasta que exista pronunciamiento de la Corte Constitucional, EP Petroecuador, Ministerio de Finanzas, Procuraduría General del Estado. Solicitar información técnica y económica a EP Petroecuador respecto a la viabilidad del proyecto de optimización del desarrollo y explotación adicional del Campo Sacha, concesionado a privados. Solicitar el registro en la Secretaría de Hidrocarburos como operadores de campos petroleros de las empresas que han presentado la propuesta para el desarrollo del Campo Sacha. Y esta recomendación tiene que ver porque sostenemos que no existe este registro en la Secretaría de Hidrocarburos. Vistos los resultados de rentabilidad petrolera generados por el Campo Sacha en base a una excelente administración de sus recursos humanos altamente calificados, EP Petroecuador debe continuar operando el campo Sacha de manera directa. Cumplir con los planes, exhortar a Petroecuador, cumplir con los planes y programas de gastos e inversiones planificados para sostener e incrementar la producción del campo. Y exhortar a la Corte Constitucional para agilitar el trámite de acción de incumplimiento de sentencias y dictámenes en el caso 2525 y ese en el que se demanda el acuerdo ministerial número MEN-MEN 2024-040 AM, que facilita el proceso de privatización del bloque Sacha y la acción pública de inconstitucionalidad al reglamento a la ley de hidrocarburos. Y exhortar a la Corte Constitucional respecto a agilitar el trámite de la acción pública de inconstitucionalidad al reglamento a la ley de hidrocarburos, caso 8324, presentada por el asambleísta Bravo. Debemos decirles, señores asambleístas, que a propósito de esta acción que han tomado diversas organizaciones sociales en el país, centenares de organizaciones sociales, también ha habido un proceso de retaliación, de persecución política desatado contra trabajadores petroleros y líderes sindicales, caso concreto del compañero que seguirá en el uso de la palabra seguramente, el compañero David Almeida. Por eso exhortamos también a la Asamblea Nacional a que se exija
a EP Petroecuador el reintegro inmediato del compañero que ha sido perseguido por denunciar, por simplemente expresar su punto de vista respecto a esto que es una política pública de dominio que conoce el país respecto al tema de Sacha. Con esto, señores asambleístas, creemos que tanto el Frente Petrolero como la Asociación de Trabajadores y el doctor de Trabajadores del sector energético y petróleo, como el doctor Andrade, vamos a inteligenciar a sus autoridades para efectos de que tomen la mejor decisión respecto a la defensa de los recursos naturales. Consideramos que los asambleístas tienen ahora una obligación patriótica, esto es exigir que este gobierno cumpla con lo que dice la Constitución y las leyes. Nosotros estaremos atentos a vuestras decisiones y desde ya saludamos esta actitud patriótica de analizar un tema que tiene que ver con los intereses nacionales del Ecuador y la soberanía nacional de este país. Muchas gracias. Ahí escuchamos la primera intervención en esta Comisión General de Jorge Cáceres del Frente de Defensa Petrolera Ecuatoriano. Echeverría del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano. Para la siguiente comparecencia tenemos la intervención del